Contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Feliz domingo, Panamá. Hoy es 1 de marzo, día de nuestra Constitución y vísperas de la entrada a clases. Eso con la epidemia de coronavirus. ¿Serán suficientes los esfuerzos que acaban de anunciar esta semana los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea? 2.500 y 20.000 millones de euros por parte de los países europeos. Estamos cerca de una vacuna antes que empiecen las lluvias en el hemisferio sur. Todas esas son preguntas que debemos hacernos en un momento en el cual cerca del 1.000.000 de muchachos inicia clases mañana. Y bueno, tomar en cuenta también esa decisión de Japón de suspender clases y eventos deportivos durante todo el mes de marzo. Ya hay un caso, y esta semana también fue la gran novedad, este caso de coronavirus en Brasil, que da el pistoletazo de salida de esta enfermedad en el área latinoamericana. Un señor de 61 años que estuvo en el norte de Italia. Es los datos y señas que han dado de él. ¿Qué debe pasar en el caso de Brecht? Ahora ya hay un exdiputado detenido en detención preventiva desde hace más de 10 días. Se trata de Jorge Alberto Rosas, en un momento en el que el IDAN la vuelve a hacer. Y ayer nos dejó sin agua. Bueno, el agua no ha llegado a varios puntos de la ciudad capital hoy domingo. Y se está quedando Estados Unidos sin centro. Ahora que parece que Bernie Sanders es el favorito para este llamado Super Martes, que es pasado mañana, donde varios estados van a elección y va a ser un día decisivo para la postulación demócrata y Donald Trump, pues echándose fresco, esperando quién va a ser su contrincante. Guillermo Ruiz. Regreso a clase y pareciera un disco rayado. Las mismas historias, los mismos comentarios, los profesores, los gremios docentes también anunciando paros, huelgas y etcétera. Y ahí vamos. Don Fernando Correa, muy buenos días, estimados feliz carnavalito, televidentes y radioescuchas. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Blandón, espero que estén muy bien. Es la misma historia todos los años, la misma historia. Es como esas publicitarias que hacen el mismo comercial de los muchachitos bailando, igualito. Lo mismo pasa con el sistema educativo. Colegios que no están listos, habrá una cantidad importante de colegios que no están listos ni estarán listos, que eso es lo peor de todo. Y aquí no se toman las decisiones trascendentales, porque estamos hablando de infraestructura, pero las grandes decisiones de la estrella del gobierno no se ven todavía, que es la discusión central, que yo pensé que para estas alturas ya iba a estar resuelta, y lo que vamos a ver es lo que siempre pasa, el ciclo. Comienzan las clases, hay escuelas en paro, hay profesores en paro, se resuelve, después viene un paro nacional, después se resuelve, se pierde clase y vuelve a terminar el año, y todo es plata. Y todo es plata. En el camino tenemos el mismo sistema que impide que los profesores estén a tiempo en los lugares. Hay que volver a llevar profesores a áreas de acceso, de difícil acceso, cuando eso se podía haber evitado hace mucho tiempo con la creación en los lugares de difícil acceso de colegios internados, claro, con profesores del área. Pero yo pensé honestamente que este gobierno lo iba a hacer cuando trajo la idea de rehacer el Instituto Tomás Herrera, que entendí claramente de que no tenía un componente militar y que la idea era, como lo prometió el presidente Laurentino Cortizo en su campaña, hacer estos colegios. Pero eso ha quedado en nada y ya vamos bueno, a el colegio terminar. militar, no al colegio Tomás Herrera, igual que este que hicieron en el área de Veracruz, ambos empiezan mañana clases. ¿Qué? Colegios internados. Internados, estamos hablando de internados, no, estamos hablando de internados. Colegios que eviten que usted tenga que estar transportando gente a cada rato y que quede, pues, la gente, los niños, que veamos esas fotos donde los zapatos que utilizan tienen que ser de hule,
de caucho, Ujú. porque en las áreas de difícil acceso son todas aquí en Panamá, aunque estén asfaltadas, porque cuando llueve aquí todo se inunda. Aquí hasta ir al Moscote es un área de difícil acceso. Entonces, teniendo esa situación, yo siento de que se han perdido 8 meses lamentablemente. Yo creo que a la ministra de Educación le ha quedado enorme la camisa, tristemente, y yo esperaba mucho más de ella porque está muy preparada y muy comprometida, pero o no tiene el equipo, o no ha sabido qué hacer, o no estaba preparada para eso. Va a pasar el año nuevamente y vamos a perder un año más. Y el presidente se va a enfrentar a que el próximo año Ujú. va a estar tan cerca de que termine la posibilidad de que haga algo que no va a poder hacer nada otra vez. Y le vamos a regalar 5 años a una competencia mundial donde cada vez hay más presión para que en los lugares donde hay éxito económico vaya la gente mejor preparada. ¿Ustedes creen que ahora ese llamado que hizo la Cámara de Comercio fue por gusto? Es porque las empresas multinacionales de este país están requiriendo personal calificado. Sí. Y si nosotros no lo proveemos, eventualmente o se van a ir o vamos a tener que traerlo de afuera. Porque no se hace nada en el tema educativo. En un país donde tuvo un sistema educativo no hace 50 años, hace poco, un sistema educativo público de primera en algunos colegios. Pero eso se decidió masificar y creamos ahora estos montones de colegios de garajes particulares que no han servido en muchas ocasiones para absolutamente nada, solamente para que los niños no estén en un colegio público con los problemas que están teniendo ahora. Y yo creo que también hay una enorme irresponsabilidad por parte de los maestros y profesores, sobre todo los dirigentes, que piensan que es más importante el gremio que los muchachos y la educación. Y así no se hace país y lamentablemente estamos en un ciclo perverso donde unos son malos por naturaleza y los otros son malos porque directamente no saben qué hacer. con Porque las lo cosas que dibujaron así, don José. Buenos días a todos. Espero que hayan pasado Extraordinarios carnavales, hombre. buenos carnavales. Oye, saludos a la gente que va para la Atalaya. Quiero saludar a los peregrinos allá al Cristo de la Atalaya. Recuerdo que yo iba con mi abuela a visitar el Cristo de la Atalaya desde San Pedro, los Balsas caminando. Entonces ya por la 20 trochita y esa pico que de está- kilómetros. Era una gran experiencia. Sí. En esa época no había ladrón, no había nada. Nada más que nosotros los peregrinos y la fe que mi abuela me inculcaba. Saludo a ellos. También saludo a los miles de maestros y profesores que ya se encuentran en sus sitios para iniciar el año electivo 2020, en una situación compleja, complicada a nivel nacional e internacional. Mi saludo a los muchachos que mañana, con una parvada, estará entrando por decenas de miles a los colegios. Es una cosa gratificante para mí. Ese es el llanto del niño que más yo aprecio. El niño que vaya por primera vez a alejarse de su mamá, no se quiere ir, de su papá llorando, todavía quiere regresar, y usted va a ver, contrario a eso, los niños de 12, 14 años que no quieren que la mamá ni el papá se le acerque a darle ningún Acerca a ellos beso, en él. de nada, porque ya son hombrecitos. Y los muchachos que iban para quinto y sexto años, que ya se consideran los seniors. Bueno, son no los seniors. Los seniors, no, pues se consideran, no, tan lejos de ser senior, ¿ah? Tan lejos. Pero bueno, ellos se consideran los. Por lo menos en el micromundo este. A esa muchachada yo les deseo lo mejor. Y de paso, le quiero hablar de la última encuesta del CIEP sobre educación. Usted sabe que en esa encuesta se tomaron varios factores y le voy a mencionar algunos de lo que señala esa encuesta. El 22% aproximadamente dice que gran parte de la deficiencia educativa nuestra radica en el hecho de que nuestros educadores no están capacitados. 22%. El 17,8% dice que la falta de un plan de 5 años, ¿sí? Un plan de largo plazo, que no nos permite a nosotros tener un plan adecuado. El 17,3% dice que es la infraestructura. El 15,3% dice que el principal problema que hace que esto se hace es la desintegración familiar. Fíjese la importancia que la gente le da al hogar. Los padres de familia de Panamá, en términos generales, siempre se han preocupado por la educación de sus hijos. Nosotros somos el ejemplo de esa preocupación. Un 13,4% dice que es la insuficiencia de inversión pública. Hay gente que piensa que es el 6%. Sí. Bueno, eso es importante, pero eso no es tan determinante realmente en esto. Y los contenidos obsoletos o no actualizados, el 12,4%. En orden de importancia, la capacitación de los educadores. Después, la falta de un plan. Bueno, entramos a este año con un agravante.
Y quiero pedirle a los educadores, a los padres de familia, al Ministerio de Salud, a todos los ministerios que conforman la fuerza de tarea contra el coronavirus, que le presten atención, porque este nuevo escenario en la que decenas de miles de muchachos nuestros, niños, niñas, se mueven hacia las escuelas, abre el escenario para que lo que ha sido normal siempre que abren esto, se hablan ciclos de enfermedades, de resfriados, los muchachos se resfrían, otros que van resfriados van a la escuela. Si usted tiene un niño resfriado, no lo lleve a la escuela. Estamos en una situación, creo que el Ministerio de Educación debiera alertar a los padres de familia sobre estas cosas, pero no sobre reaccionar, porque lo que podríamos hacer es estar llenando los hospitales de casos que son curables, que no necesitan atención médica, y entonces si es que llega algún momento la necesidad por la prepandemia que nos enfrentamos, este año escolar se abre con la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que nos encontramos frente a una prepandemia, no una pandemia todavía, una pandemia en desarrollo, cuyos efectos ya se hacen sentir en forma terrible. El comercio ha caído drásticamente, y todos lo han visto. Los bonos del gobierno de los Estados Unidos se han derrumbado a sus niveles más bajos de las últimas décadas. El bono de 10 años, por ejemplo, está a 1.3%. O sea, la tasa que paga usted, le paga a usted por ese bono es 1.3%, una de las más bajas que yo recuerdo. Las bolsas de valores han estado cayendo vertiginosamente, de los 29.000 que estaba en los Estados Unidos, 29.700 puntos, ha caído a 26.000 por allí y está en fluctuación. Bueno, el lunes los ricos del mundo perdieron 13.500 millones de dólares. Súmele 13.500 millones más durante los últimos 3 días y usted se dará cuenta que lo que está ocurriendo en realidad es una devaluación de una revalorización excesiva que se dio producto del sistema como está concebido. No voy a hablar de eso ahora en este momento, pero el coronavirus ha tenido un efecto ya en la economía global, la va a tener en la economía local, y entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Y quiero pedirle a aquellos que abusan de las redes sociales que sean muy cautelosos en no crear alarmas, porque frente a esto, ya el coronavirus se ha movido hacia nuestro continente. Hay un caso que todavía se sospecha si es endógeno o no en California de los Estados Unidos, no se sabe todavía. Igual que en Madrid. Acuérdese que cuando hablamos de este es un nuevo virus, es de la familia de los coronavirus, pero es un nuevo virus. Como consecuencia, su conocimiento, su comportamiento tiene 2 características: baja letalidad, pero alta capacidad de expansión. De manera que en eso estamos en este año. José, y para que uno vea, porque mucha gente está haciendo las comparaciones de que la Antártida está a la misma temperatura ahora mismo que algún lugar de 26 grados, en algún lugar en el desierto del Sahara. Ahora que tú dijiste lo de los bonos, yo creo que dentro de ese precio que tiene hoy el bono estadounidense, el de 10 años. El de 10 años, que es de 183. Quedó en 1.30 estaba. 1.30. Bajó a 1.30 hasta el jueves en la tarde, viernes en la mañana. No, estaba en 1.50 y algo. Lo increíble de eso, ¿tú sabes qué es, José? Por primera vez, el bono panameño a 10 años está a menos de 50 puntos porcentuales de eso. La última emisión de bonos del gobierno de Panamá se emitió a un interés de 1.86. Se hizo más atractivo. Se hizo más atractivo, para que veamos, sabes, que dentro de todas las malas noticias hay brotes verdes. Ahora hay que ver si hacemos algo con eso. Sí. Bueno, si saliéramos al mercado, estaríamos cotizando bien bajo. Pero con grave inversión. Lo cierto es que dentro de todo lo que está pasando, es decir, si hay un país vulnerable a eso que José estaba diciendo, es Panamá. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestro hub logístico si hay una merma en el comercio interior, en el comercio mundial? ¿Qué va a pasar con nuestro canal si no va a haber con mercancía que comerciar? Es decir, ¿será algo temporal que el mundo después se acostumbrará a vivir con este coronavirus? ¿O todo ese comercio que no se haga en este primer trimestre se podrá recuperar en el segundo? Ahora, Fernando, hay también que ser real y justo con... Yo no quiero enfocarme tanto en las autoridades, sino con el personal médico en nuestro país que ha vivido desde que este país es país. Bueno, nosotros estamos frente a un humedal en un pantano.
esa es la ciudad de Panamá. Como por una ejemplo. selva insalubre atrás. Si hay un lugar insalubre, una ciudad insalubre en América Latina, es esta. Debería ser Panamá. Es esta. Y aquí se ha batallado contra las peores enfermedades. Búsquese la historia y usted verá por qué el canal francés no se hizo. No solamente porque se robaron la plata, sino porque aquí se murió por lo menos dos administradores del canal francés se llevaron a toda su familia en ataúdes para París. Nosotros vivimos en un lugar donde los propios españoles pidieron que no se hiciera en la ciudad de Panamá. Y hemos vivido con eso. Digo, también hemos abusado de nuestra suerte. Sí. Durante décadas hemos echado inmundicias a la bahía de Panamá. Y al Gracias río. a Dios seguimos vivos. Pero eso también significa de que nosotros tenemos un sistema de salud que, a pesar de todas estas cosas, es robusto. La gente no cae muerta por ahí con enfermedades y de vez en cuando sale una que otra. Lo que les quiero decir es que las condiciones sanitarias de Panamá con respecto al resto de América Latina, sacando a Haití por supuesto, me dan optimismo a mí. Cuando aquí se dio lo del dietilenglicol, la respuesta de las autoridades de sorpresa primero y de trabajar con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud fueron casi inmediatas y se salvaron miles de vidas cuando voluntarios fueron a las casas a casi arrebatarles el dietilenglicol de las casas a la gente. Entonces, sí estamos en capacidad de hacer cosas importantes en una pandemia. Aquí nosotros hemos vivido nuestras propias enfermedades que incluso han suspendido, ya nadie se acuerda de que aquí tuvimos una epidemia de conjuntivitis tan grave Y de meningitis. que se cerró un bimestre completo. Y no hubo desfiles por primera vez. No hubo desfiles, creo que fue el 81. año 87. En En el 81 y en el 87 tampoco. Bueno, en el 87 y 88 no hubo desfiles no hubo por desfile razones... por lo otro, pero el 81 no hubo por desfile. otro coronavirus que teníamos en ese Y momento. nosotros hemos tenido, además de la conjuntivitis, hemos tenido cualquier otra cantidad de cosas que andan por ahí. Aquí ha habido centros que los norteamericanos hicieron de lepra. O sea, aquí ha habido de todo. Yo creo que el sistema de salud panameño, no voy a decir que es el más blindado del mundo. No olvidemos pero- que el hospital Nicolás Solano originalmente era para Claro, tuberculosos. Claro, entonces estamos hablando de un sistema de salud panameño y me refiero a enfermeras, enfermeros, doctores, técnicos que están preparados. Lo que hace falta es una administración que capitanee bien ese recurso, que yo creo que se puede. La doctora Turner estuvo al frente, fue una de las que estuvo al frente del tema de dietilenglicol y ya vivió lo que es una tragedia de ese sentido. No creo que llegue hasta allá. Ahora, yo puedo creer lo que sea, pero porque ninguno de nosotros es médico especialista y ellos no saben de qué se trata esto del coronavirus exactamente, de cuál es su origen. No tiene vacuna, que es la parte principal. Lo Todavía. que sí le voy a reclamar al gobierno y a sus autoridades es la falta de comunicación al día de hoy. Y comunicar no es solamente hacer una conferencia de prensa y mandar un comunicado a los medios de comunicación, eso no sirve para absolutamente nada y lo saben. Aquí hay que, mire, se lo pongo así. Aquí Anex se habla todos los días de que se va a ir el agua el sábado. Y eso pasa en Nex y en todos los demás canales de televisión y en todas las emisoras de radio y en todos los periódicos. Y el día que se va el agua, la mitad de la población no sabe que se va a ir el agua. ¿Por qué? Porque buena parte de la población hay que insistirle una y Bueno, otra vez para que entiendan el mensaje. Quijote lo dijo. Como en todos lados. Comuniquen en la mañana, en la Claro. tarde, hasta que se aburran, están aburridos, comuniquen. Ahí va nuevamente. de nuevo. Yo Pero- creo que en un tipo de pandemia como esta, la comunicación es vital, sobre todo porque ahora con las redes sociales están inventando que apareció un caso en la San Fernando, que apareció un caso en no sé dónde, que viene un barco lleno de gente con coronavirus. Pero Es Fernando, decir, tú lo debes saber mejor que yo. En Panamá, en todo el país, deben haber como 35 medios de comunicación, entre periódicos, radio y televisión, que se dedican a la información y Sí. que tienen programas de información. No más de eso. No son 250, son 35 más o menos. Yo tendría un vocero para cada uno todos los días. Que diga, hoy no pasó nada, pero es suficiente. Es más que suficiente, pero ya lo tendría. Y esa gente debe estar increíblemente informada con lo último que ha pasado en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para que la gente tenga confianza. Porque aquí lo que necesitamos es que la gente sea optimista y no pesimista y que crea que todos vamos a morir por un resfriado. Sino lo contrario, que tenemos autoridades y especialistas y gente, tenemos el hospital, el Instituto Gorgas aquí en Panamá, por el amor de Dios. Entonces, preparados estamos. Lo que nos hace falta es comunicación y saber qué hacer. Pero para eso las autoridades tienen que entender que es como tomar agua, ¿no? Dennos agua hasta que ya no podamos más. a ver, don José, Voy a mantenerle de base la educación, como la estrella.
de este programa de hoy. Que se apaga, que se apaga lentamente. Le doy, no se apague, nunca deje que la educación se apague. Le doy de base las cifras del CIEP para hacerle un comentario sobre lo que decía Guillermo de nuestra experiencia en el campo de la epidemiología. Cuando le preguntaron a los encuestados cuál sería la solución para el problema de educación, 22,8% dice que un plan a largo plazo. Fíjese la precisión que tienen los panameños. 19,7% dice que la preparación de los docentes. Lo pusieron como el principal problema, la falta de preparación, por lo ponen como segunda solución. Y la otra es mejorar el contenido científico y pedagógico, 15,8%, que estaba de cuarta. Y la cuarta sería mejorar y equipar las instituciones y implicar a la familia en la educación. Esta es la visión que tiene el panameño de la educación, que retrata para mí como una fotografía la realidad. Por ahí es la cosa. Pero dice esta de la educación, se lo voy a usar. ¿Por qué nosotros a lo largo de nuestra historia hemos sido efectivos en la lucha contra los flagelos de las epidemias que han azotado el Istmo de Panamá? Desde el comienzo de la construcción del Canal de Panamá, los franceses se equivocaron, trayendo desde palas para sacar nieve, hasta entenderse que estaban frente a una selva tropical. Los norteamericanos, cuando deciden entrar a Panamá, para continuar el Canal de Panamá, lo primero que hacen, esto hay que sanearlo. Y hicieron la primera contribución importante al saneamiento como elemento fundamental para poder dominar la selva y construir el Canal de Panamá. Pero eso dejó una profunda lección en la educación panameña. Usted recuerda, ustedes son muy jóvenes, pero antes existían los pescadores, los cazadores de mosquitos, el agente sanitario. El agente sanitario, era toda una autoridad. Por todo A lo largo de nuestra historia, nosotros hemos sido un país de varias características. Uno, un país muy consciente de la necesidad de tener un control sobre las epidemias. Una población educada en eso y colaboradora de las campañas de higiene. Desde el principio nosotros en las escuelas se daban tratamientos para lombrices, la lucha contra los mosquitos, la lucha contra las enfermedades, contra la malaria. Nosotros erradicamos muchas de esas. La fiebre amarilla. La tuberculosis, como señala Fernando, aquí hay hospitales para eso. Y la logramos controlar y erradicar. Algunas están volviendo con fuerza en estos momentos. Entonces, nosotros en materia epidemiológica lo unimos a una fuerte estructura de censos para saber lo que estaba ocurriendo. Nuestra información social es de mejor calidad que la de Centroamérica, para que pongamos las cosas sobre la mesa. Yo confío más en las estadísticas nuestras que en las de otros países de nuestra región. Entonces, esa doble combinación nos ha permitido a nosotros tener un fuerte contingente técnico, científico, en el manejo de la salud pública. Yo no estoy hablando ahora de la política de salud pública, que es otra cosa. Y que ha permitido que nosotros tengamos una gran capa intermedia de clases medias, altamente preparada en salud pública, altamente preparada en tecnología científica, médicos de alta calidad, enfermeros de alta calidad, controladores de vectores que saben lo que tienen que hacer. ¿Qué nos ha faltado y nos falta ahora mismo? Llevar esto a la educación de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud debió estar preparado para que en la semana de hoy, los sextos, los quintos y los cuartos años reciban de parte del Ministerio de Salud en las primeras horas una explicación sobre el coronavirus a los quintos y para que a su vez ellos se los expliquen. Sí, como líderes de escuela. Claro, a los cuartos, terceros, segundos y para que los de primer año se lo expliquen a los de primer grado. Esa es la movilización del conocimiento. Estas son las iniciativas que tenemos que utilizar. ¿Qué recursos más necesitamos en esto? Nada. Movilizar al MINSA, le aseguro que todos los médicos del sistema, de la caja, estarían dispuestos a ir a los sexto años y los muchachos estarían dispuestos a hacer. Esto es una cosa importante. Pero si lo vivimos hace nada a inicios del siglo XXI con el ANTA y a inicios después, los años después de la invasión con el cólera. Claro, también fue una pandemia que afectó a América Latina y a la cual nosotros estuvimos preparados porque nos concienciaron para eso. Ahora, Fernando, nosotros todos los días, aquí en nuestra televisora y en la emisora, recibimos información en bruto de todo de lo que está pasando en el mundo en forma instantánea.
Nosotros le podemos decir qué caso está pasando en este momento si abrimos nuestra célula. sí. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es un elevamiento de la conciencia. ¿Y quién es más importante para elevar la conciencia en un hogar que los niños y los jóvenes? Sí. ¿Qué más importante que los jóvenes nuestros del sexto, quinto y cuarto año, que ya tienen un conocimiento en ciencias, pueden explicarle a sus compañeros de tercero, de segundo y primer año? ¿Y qué cosa más linda sería que los muchachos de tercer año pudieran ir a primer grado y hablarle junto con los médicos? Claro. Entonces estaríamos elevando el nivel del debate y estaríamos elevando la educación al lugar donde se debe estar. Porque no solamente nos enfrentamos al coronavirus, recuerde que por allí al acecho está el problema fundamental del El dengue. dengue, tenemos chikungunya. el problema, no solamente es la influenza. Sí, La influencia en los Estados Unidos, estacional. Constituye una de las principales epidemias de los Estados Unidos. Es más grave la influenza en los Estados Unidos que ha sido el coronavirus en China. Para que tenga claro usted cuántas Sí, muertes ha 18 producido. millones de personas no es poca cosa. Y más de 20.000 muertos. Y más de 20.000 muertos. Y aquí estamos hablando apenas hasta esta cifra, acá cerca de 3.000, menos de 3.000 muertos. Y acá en un país, en un solo país, de 20.000 personas. El presidente de Trump dijo en la conferencia que apareció el miércoles que se sentía asombrado de las cifras que escuchó. Entonces, ¿qué es lo que quiero aprovechar con esto? Si nosotros dejáramos de estar pensando con la misma solución burocrática e involucráramos a los muchachos, estaríamos dinamizando la sociedad. Exacto. Estaríamos haciendo cosas que es lo que necesitamos hacer. Es una verdadera movilización social. Movilizarlo en función del interés de todos. Ahí no hay partido. Ahí lo que hay una nación buscando una solución. Así es. Voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos a tocar el tema de Odebrecht y todo lo que ha movilizado también a la clase política, principalmente al ala barelista del Partido Panameñista. Y cómo ese maná venía y servía para comprar publicidad, comprar camisetas, hasta zapatillas, zapatos Crocs. Vamos a hablar también de la política en Estados Unidos. Viene el supermartes. ¿Qué debemos esperar en un país que parece que se quedó sin centro? Pues el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 1 de marzo, vísperas de la entrada a clases, y el Ministerio Público pues volvió a hacer noticias con estas indagatorias sobre el caso de Brecht y con Jorge Alberto Rosas, quien ya lleva pues cerca de 10 días detenido, José. Bueno, antes tú, Memo, en una noticia que el jueves pues, fue desnudada por la decana Estrella de Panamá, de cómo ese dinero pasaba por las manos del señor Lazo, que era una especie de tesorero del partido panameñista, y ese no había plata de Odebrecht, él la ponía de la suya. Déjame acotar algo, Fernando. Tenía la plata de Odebrecht. ¿Cómo pasaba la plata, según el propio Lazo, la Estrella de Panamá, según Lazo, en el año 2014-2013? ¿Qué pasó en los últimos 5 años? ¿Dónde estaban los mismos fiscales? Los mismos fiscales que hoy están o las mismas llamando, o las mismas que hoy están llamando a declarar a estos señores. ¿Por qué no pasó antes? ¿Qué había antes que no se podía hacer? Este es el problema de la justicia de Panamá, que me parece muy bien que ahora hayan visto la luz, pero ahora. Entonces, claro, uno no confía, por eso, insisto, el señor Ulloa, que ya debe haber dejado de escuchar salsa, ingeniero, porque ya se acabaron los carnavales, tiene que darse cuenta que tiene que descabezar a todo el Ministerio Público si quiere que nosotros tengamos un mínimo de confianza. Mire, no es una cuestión ni personal, ni tiene que ver con competencias, ni con temas de... Mire, el problema aquí es que no tenemos confianza en el sistema. Y ese es parte del gran problema. Si la ciudadanía no tiene confianza en el sistema, ¿qué va a hacer un empresario que viene acá a preguntar si aquí vale la pena invertir dinero? Y le dice, mira, lo que pasa es que si tus problemas caen en el sistema judicial panameño, eso te puede costar un montón. Oiga, eso es lo que no se quiere. Nosotros necesitamos, la única manera de que nosotros podamos salir de listas negras, grises y del color que sea, es que aquí en Panamá nosotros podamos decirle a la cara a todas estas instituciones y multilaterales y a los otros países que compiten con nosotros, que aquí se respeta la ley.
sea quien sea. Aquí la ley no tiene nombre ni apellido, pero ahora mismo lo que da este informe que da el diario La Estrella de Panamá es, primero, darnos la razón a todos los que durante estos últimos 5 años hablamos de justicia selectiva. Aquí está la prueba. Y ahora hay que ver, porque todavía esto sirve. Ahora parece que van a indagar a los otros, a los hermanos, a los primos, a los amigos, a los bartenders, a todos. Y una vez se sepa la verdad, ustedes van a ver cómo todo lo que dijimos durante 5 años, que algunos nos dijeron parcializados, que estábamos radicalizados, verán que incluso la realidad los va a superar. Y cuidado que nosotros nos quedamos cortos en los 5 años pasados y la cosa era mucho, pero mucho peor. Pero esto también va a depender de lo que se haga en el Ministerio Público. Y el señor Ulloa, que yo creo que tiene muy buena voluntad, creo que le han tirado tierra en los ojos a algunos de sus fiscales y lo han dejado ahí. Yo entiendo que muchos de los expedientes son demasiado voluminosos para cambiar al fiscal. Entonces, ¿qué esperamos para tener una fiscalía especial? Que investigue que investigue de verdad. Desde Kenia, desde Juan Carlos Varela, pasando por Que Kenia investigue de Porcel y verdad. todo. Cuando entonces tengamos esa justicia, hablamos. Pero mientras tanto... Es que los Varela Leaks Para son una nosotros- fuente realmente, es decir, ahí, como yo he dicho, ahí se violó hasta la ley de la gravedad. Es un hoyo negro donde está un universo de corrupción. Desde gente chiquitita que nadie conoce, que habla de millones de dólares. Ahí yo vi, hay curas, padres hablando de cuentas. Oiga, averigüe quiénes son esta gente porque verdaderos anónimos hablando con un señor que regentaba el Estado. No. ¿Qué es lo que está sucediendo Que aquí? yo no sé si él estaba claro que estaba regentando el Estado panameño o Varela Hermanos, porque yo creo que él perdió la frontera entre sus negocios personales y los negocios oficiales. Y yo no sé si están esperando a que ya no esté aquí en Panamá del todo para llamarlo, porque Sí, yo no sé qué esto están va esperando. sumamente lento. Yo veo que ahora todos nos fuimos de vacaciones aparentemente, todos nos fuimos de carnaval, porque yo a muchos personeros del gobierno hace rato que no sé de ellos, Se fueron de y carnaval. el esquema judicial cerraron y pusieron el letrero de vacaciones y adiós. Así no podemos. Entonces, estamos en un país que ha entrado en recesión durante los últimos años, que tiene parada la Desaceleración. economía, tiene que movilizarse. Y los primeros que se tienen que movilizar son sus autoridades y su sistema judicial para quitarse el lastre de unos años de justicia parcializada, donde la venda estaba ahí Pero medio, no, medio. eran unos lentes oscuros, Sí. no era una venda. Don José. A mí me gusta el debate porque uno puede diferir. Memo, no estamos en recesión. Hay un proceso de desaceleración. La recesión es cuando el crecimiento económico es negativo y es sostenido durante 3 periodos, 3 trimestres. No hay recesión en este momento en el país. No, hay una desaceleración. Hay una desaceleración, un menor crecimiento. Bien, pongo mi estrella de base. La encuesta del CIEP se le preguntó, ¿qué opinión tiene usted de la educación pública? A los encuestados. 41% de los encuestados, 41,1% dice que es mala. Y 23% dice que es buena. Lo que da, si usted resta valor absoluto de 41 menos 23 y le pone el signo del negativo al más grande o el positivo al más grande, a cualquiera de los dos números que sea más grande, ese es el índice para esa pregunta. Es de menos 18, de lo que significa que es un fracaso. Sí. Y un 23% dice que depende del colegio, porque hay colegios públicos que son mejores que otros. ¿Y esto por qué es importante? Porque le voy a dar los datos después cuando miren el sector privado. Nuestra educación pública está atravesando un nivel de la cobertura es buena, porque tenemos una amplia, muchachos, pero el producto que estamos obteniendo es malo. Pero usted va a ver a partir del lunes dónde se va a concentrar el ataque o la información. El colegio tal que no tiene banca, que no tiene tal cosa, el colegio tal que le falta tal, la escuela que no tiene tal cosa. Tablero, la tiza. Quizás eso es importante, pero eso no es lo más importante en el problema educativo. Se lo están diciendo los panameños encuestados. Los panameños saben cuál es el problema, que no tenemos un programa, un proyecto de nación en educación de largo plazo, que no tenemos una capacitación a nuestros docentes que son, y que no, además yo le añado que no tenemos una reforma educativa a nivel superior y inferior, no Oiga, la tenemos. Panamá es uno de los países con mayor marina mercante que menos marinos graduados. Entonces,
Esa realidad va a quedar disfrazada por estar presentándole a usted el colegio tal, que no estaba listo, que no sé qué, todos se han desplazado a ver a dónde está el colegio malo. Ninguno está desplazado a buscar realmente el eje del problema educativo para plantearlo. Pero es que, José, ahí está, es decir, porque lo que no puede ser es la distorsión que hay. Cuando tú tienes un colegio como el Instituto Urracá o el colegio Guillermo Endara Galimani, comparados con los que van de vagón de cola, el gap, la brecha que hay entre uno y otro es enorme. Sí, pero yo puedo tener un colegio altamente y bien construido con mala educación. No, estoy hablando de colegios. No solamente las instalaciones son buenas, sino no es normal El producto o no es casual que ellos ganen siempre el premio de excelencia, sus alumnos sean uno de los finalistas en los concursos de oratoria, sus alumnos estén siempre en la final de los concursos de matemática o de Usted química. va a ver cuántos estudiantes de sexto año van a entrevistar esta semana que viene. Pocos, a nadie. Porque es que no estamos interesados los estudiantes. Estamos interesados, algunos, en presentar al gobierno como un ineficiente. El sistema nuestro, si le seguimos metiendo dinero, todo el dinero del mundo, así como está, vamos a producir exactamente lo mismo. Bien, se lo dejo a esta estrella allí, porque lo importante entonces es mirar en el proceso en que se está desarrollando el país y el mundo. Y fíjese, esto está ocurriendo en el momento que la nación panameña se encuentra en un momento estelar de su desarrollo. A pesar de la crisis en general que hay, nosotros seguimos siendo una potencia marítima global. Aquí él le acaba de dar una cifra. Mire la marina mercante panameña tenemos y mire cuánto marinos varados vamos. O sea, nosotros somos, independientemente de que lo sepamos o no, una potencia marítima. Bueno, somos una presencia aérea y cuántos pilotos grabamos. Sí, por eso, pues. Entonces, nosotros en este momento no estamos actuando en consecuencia de lo que somos. Estamos contra la corriente. Todo lo que yo conozco que viene contra la corriente es el salmón y viene en lata. Bien. Le digo esto porque en el otro extremo está el problema de la justicia, que es el otro balance de este tema que estamos conversando en la mañana de hoy. ¿Cuál es ese problema? Que durante el pasado quinquenio nos dedicamos a una política de utilización al máximo, llevada a su máxima expresión, la justicia como elemento de persecución política y de liquidación de tus adversarios. Y los que estaban en contra del sector atacado aplaudían. Los que estaban a favor aplaudían. Los que estaban en contra salieron altamente perjudicados. Y al final, ¿qué daño hicimos? Hicimos un daño estructural a la justicia. Hasta el punto que tenemos el barelismo sin Varela, actuando. ¿No? Por ejemplo, ¿nos preocupamos por el caso de Brecht? Sí. ¿Y por qué no nos preocupamos por Valdés? Wes Valdés, que lleva 3 años y un mes preso. Nosotros que fuimos aquí, defensores y seremos defensores de los derechos ciudadanos de todos los panameños, independientemente de qué partido que estén, nosotros no podemos estar aupando, y no nos verá usted aupando, condenas a priori a nadie. A nadie. Usted tiene que presumir la inocencia de la gente. Usted tiene que darle la presunción del estado de inocencia a la gente. Entonces hay ahora una situación en desarrollo que nos permite a nosotros decir que se está actuando y se mantienen casos vigentes que no tienen por qué estar vigentes, porque no tienen ninguna razón. ¿Cómo puede decir, por ejemplo, que en una auditoría no se encuentra un daño al estado patrimonial y hay un expediente en la que se le acusa de lesión patrimonial al área cuando la Contraloría dice que no hay daño? ¿Cómo puede ser eso? Si no hay robo, ¿cómo va a haber lesión patrimonial? A ver. ¿Cómo? Bueno, estas son las estupideces que aquí tenían al tal Ugaz como una especie de mesía y que él decía que tú nomás pensando en el delito ya eras culpable. Sí, y eso fue lo que distorsionó y te encuentras con unos mequetrefes como Varela, la señora Porcel o Picuiro manejando la justicia bajo esas premisas, con la prensa, TV, Nimet, con aplaudiéndoles eso, y ahora vamos a llorar sobre la leche derramada. Ese es mi punto. Que igual que en la educación, nosotros no vamos a resolver el problema de la justicia aplicando el varelismo sin Varela. Nosotros vamos a resolver el problema de la justicia cuando actuemos en nombre de la ley, el respeto a la Constitución. Y señalaba yo, entre otros temas,
la Constitución de Panamá no le autoriza a la Asamblea Nacional, por ejemplo. La está investigando las grandes corporaciones. Otra locura. Seguimos con esas locuras. Otro que eso hay que decirlo mal y pronto, porque eso fue una especie de chantaje institucionalizado que quería hacer la Asamblea contra las dos de las más grandes empresas de este país. Déjeme terminar nada más este tema. Si hay dos elementos, estimados televidentes, que conspiran contra el desarrollo nacional del país a largo plazo, ya no en el largo plazo, en el plazo de los próximos 18 meses, es la educación y la falta de certeza jurídica. Porque además de eso, hemos enredado el panorama tal que el día jueves de esta semana, el Panamá América publicó una interesante información en primera plana, en donde, fíjese cómo para abrir una cuenta en Panamá, todos los trámites que tenemos que hacer, haciendo concesiones que nos impiden a nosotros, teniendo un centro financiero, aprovechando de esa ventaja logística importante, la hemos puesto, nosotros mismos nos hemos clavado un puñal en el corazón, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el problema. Nosotros tenemos que deshacer esa intención que hay en algunos de destruir la economía, no importa que le haga daño, si el problema es porque Guáquez es mi enemigo, destruyamos a Guáquez, no importa que se joda la economía, entonces le hicimos un daño estructural. Cerremos a Martinelli, no importa que se vayan para el Cariño 9.000 empleados, no importa, claro que sí importa. Mire, lo que no podemos, pero termino aquí, no podemos seguir en esto. Por eso le mezclo las estadísticas, las encuestas de la educación y las realidades del sistema de justicia, porque ambos, en su actual desarrollo, conspiran contra el bienestar suyo. Dos datos. Uno, la revista Fortune hablaba de que Panamá no es el país más bancarizado de Centroamérica. Es Costa Rica. Precisamente por esas regulaciones que han ido acabando con nuestro sistema y que por tratar de complacer a otros, estamos como estamos. Y esos otros ni siquiera nos están pidiendo que nos llenemos de leyes y que impidamos aquí abrir cuentas. Nos están pidiendo que seamos transparentes y que dejemos de ser corruptos. Así, a secas. Y la verdad es que tenemos que hacerlo. Hay un montón de procesos en este estado donde uno lo mínimo que le genera es suspicacia. Mire, en Panamá hay algo así como 7.000 personas que están detenidas en las cárceles panameñas y que no han ido a un juicio. Que no han visto un juez. Eso es el 41% de los detenidos del país. Si esa gente se les jugara y condenara, muchísimos van a quedar presos, pero muchísimos otros no. Esos dineros deberían estar enfocados en la educación y no en un sistema penal que en realidad se está educando, pero está educando para el mal y que está pervirtiendo a una sociedad que tiene que invertir entonces en armas, en policías y en centros carcelarios. Entonces ahí es donde está este tema. Esto es más o menos como lo del IDAN, que yo me imagino que lo hablaremos más adelante, donde si usted no pone las prioridades claras, siempre va a tener resultados negativos. Y ahora mismo los tenemos. Y todavía el gobierno está en el tiempo para corregir esa lamentable vía en la que nosotros nos hemos empecinado en ir, que es en sentido contrario al resto del mundo civilizado de primer mundo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que este no es un país de Centroamérica normal. Este es un país destinado a que le vaya bien. Oiga, si tuvimos a Varela y nos fue bien, no, y todavía todavía crecimos como país económicamente, este es un país que le debe ir bien, pero solamente hay que dejarlo administrar. En Panamá, gracias a Dios, todavía hay más personas trabajando en la empresa privada que en el gobierno. Pero esos 240.000 que trabajan en el gobierno cada día aumentan más. Y eso hay que pararlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enrumbar, dejar que la empresa privada trabaje, que el panameño trabaje, dejar de mentirnos, que las estadísticas, y espero, y yo tengo la esperanza de que el actual Contralor lo arregle, eso de tomar a todos los que venden chichas, empanadas por la calle, ponerlos como que tienen un trabajo, rebuscarse no es un trabajo. Sí. Entonces hay que decir la verdad. Nosotros tenemos 20% de desempleo. Bueno, ya sabemos que ese es, pero tenemos que trabajar para que baje lo más posible. Pero engañándonos no sirve para nada. Subsidiar a la mitad de la población de extrema pobreza, para después decir que no hay extrema pobreza, eso es falso, eso es una mentira que nos cuesta plata
y mata gente, porque entonces no hay con qué comprar medicina y por eso es que hay desabastecimiento. No es porque ellos no saben que es un punto de reorden, ellos saben hacerlo. Lo que no saben es dónde van a conseguir la plata para comprar la medicina. Es por eso, porque la corrupción nos está matando. Entonces, el presidente Cortizo tiene todavía la oportunidad, porque todavía tiene el tiempo, de reconducir esto. ¿Cómo? Bueno, siéntese a ver si su equipo es el correcto. Lo primero. Y segundo, vuelva a darles en la cabeza a todos con su plan de gobierno, que ahí hay un montón de buenas ideas que no se están aplicando. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de este super martes en la política exterior o en la política electoral de los Estados Unidos. Y el IDAN la vuelve a hacer después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y Super Martes. ¿Puede Bernie Sanders ya convertirse en el candidato demócrata para las elecciones del 3 de noviembre, el próximo martes, Memo? Lo que sí está claro es que si tiene una amplia mayoría, como las encuestas se lo vaticinan en cuanto a victorias, no hay más nada que hacer. Porque son muy débiles los candidatos que vienen detrás. Biden se ha desinflado lamentablemente para él. Y la verdad es que ha sido muy inestable los discursos. En cambio, Bernie Sanders ha tenido un discurso homogéneo. A mí no me gusta personalmente. Y sobre todo, me llama mucho la atención la imperiosa necesidad del candidato, de este candidato Sanders, que no quiere ningún voto latino. Después de lo que habló de Castro, se volteó todos los votos cubanoamericanos que tenía en la Florida. Y eso lo puede aprovechar Donald Trump para ganar la Florida en las próximas elecciones. Lo que no queda claro es qué impacto va a tener el coronavirus en una campaña que venía triunfante a tambor batiente de Donald Trump, que a pesar de que todavía algunas encuestas lo dan por detrás de cualquier candidato demócrata, en los estados claves, en los estados que votaron por él, van a volver a votar por él, y muchos de los estados claves que le arrebató a los demócratas están en peligro o podrían terminar como ya va a suceder con Florida en manos de los republicanos y podría reeditar una victoria contrasentido. Porque recordemos que cuando se postuló Donald Trump, todo el mundo pensaba que era un mal chiste. Y ahora estamos hablando de si gana o no gana la segunda. No, que si se reelige o no. Se reelige o no. Entonces, ojo que ya una vez, cuando debió haber perdido, porque seamos honestos, Hillary Clinton tenía lo mejor de lo mejor detrás de ella, resultó una mala candidata y se aprovechó el señor Trump. Ahora, otro que se quemó en el camino es el señor Bloomberg, que parece que su pasado lo ha llevado, lo ha arrastrado, pero con tanto dinero que ha invertido, ahora uno se pregunta, bueno, ¿tendrá algún efecto en los jóvenes? ¿Tendrá algún efecto en alguna votación indecisa? Lo que hemos visto alguna vez un supermartes en Estados Unidos, allá, eso es lo más parecido a un día normal. Vota muy poca gente, la mayor parte del voto es por correo, pero lo que sí les puedo decir es que la movilización de medios es casi total. Y el arrastre de eso va a impulsar al candidato que se lleve la mayor cantidad de delegados a ganar las elecciones, salvo que haya un candidato que logre arrebatarle tal cantidad de delegados que se vaya parejo, como pasó con Hillary Clinton y el propio Sanders. Esa es la única opción que yo veo de que esto tenga algo de vida hasta el final, hasta el próximo Congreso del Partido Demócrata. Pero, es decir, se veía venir Bernie Sanders, porque el tipo parece, ¿sabes?, un anacronismo completo. Alguien que está hablando, tú dices que habla para los jóvenes, pero entre más lo miro, más parece una especie de reliquia política de los años soviéticos. No, que él hubiera sido un gran, tal vez un hombre de centro en los años 70, pero ahora quedó totalmente sin una definición clara de qué es lo que está aspirando. Bueno, yo me voy por mi superlunes primero, que es la entrada de los muchachos nosotros mañana a la escuela. El superlunes. ¿Qué piensan los panameños de la educación privada? El 51% de los panameños piensan que los colegios privados, dependiendo de qué escuela sea, es mejor, es buena. Claro. Y el 36% piensa que ni buena ni mala, que es mala. Pues. Y entonces el índice de gestión de esta pregunta es de más 15. O sea, hay una mejor evaluación del sector privado que del sector
público panameño. Y eso nos debe sacar una lección. En el sector privado se hicieron algunos ajustes a la reforma. Una parte de la reforma que se realizó en el sector público en el con 79 fue aplicada en el sector privado. privado. Para que vamos poniendo las cosas en su orden. Y las matemáticas te dan con más intensidad en el sector privado. Y son los mismos muchachos, los mismos padres que han hecho y hacen un esfuerzo terrible. Usted no sabe lo que le cuesta a un padre de familia. Y hasta los mismos profesores. Mandar a un estudiante a la escuela. Le dejo eso ahí para que lo tengamos de base. En esta semana vamos a hablar nosotros sí del fondo, no de la forma, que si se está cayendo, si no hicieron las escuelas. Siempre habrá escuelas que construir y escuelas que darle mantenimiento. Eso siempre se podrá resolver más rápidamente que la calidad de la educación. Así es. No tenga la menor duda de eso. Si no, mire la escuela de Platón. Sí. No había construcción y había escuela. Y había escuela. Bien. Basta un maestro, un buen maestro y buenos estudiantes. Se lo digo en términos metafóricos, no lo tome literalmente a escribir cosas boberías. Bien, veamos los Estados Unidos. En los Estados Unidos está pasando, así como hay coronavirus en el mundo, hay la coronopolítica. En Estados Unidos está pasando de todo y podría pasar lo que sea. Creo que no hay nadie que haya sido derrotado todavía en los Estados Unidos. Con que haya pasado Iowa, New Hampshire, no pasó nada. Colorado, esos son cuántos delegados. Ahora viene el primer supermartes. Creo que la Carolina Biden va a salir bien. Creo que el supermartes nos va a dar la primera indicación seria de por dónde va todo. Creo que ahí va a haber 3 contendientes serios, el señor Sanders, el señor Biden y el señor Bloomberg, que tiene un aparato que va a funcionar en los grandes estados. Bien. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué es lo que está pasando en el seno de los Estados Unidos? Yo observo lo siguiente. Lo más parecido en términos políticos a Trump es Sanders. El discurso más encantador. Acuérdense que la política no es racionalidad. Sí. El político que más emoción genera después del señor Trump es Sanders. Porque sus políticas son atrevidas, son nuevas. ¿A qué está dirigida él? A la racionalidad. Entonces él hizo una pregunta. ¿Desde cuándo es ser comunista querer que la gente tenga buena salud en el país? Entonces Trump, ¿qué dice ayer? No, el coronavirus no es ningún problema. Eso no se preocupe, que eso se arregla en una semana. 2 semanas tenemos vacuna. Y delante de él, los mismos médicos dicen que pasará 8 meses. Entonces la política en los Estados Unidos está apoderada por la audacia. Siempre ha estado en manos de la audacia. Sí. Y la política siempre está en manos de lo que piensa que ganar es el objetivo, no competir. ¿Que está listo el sector demócrata? Ahora mismo, yo no sé, no creo. Porque además, ¿hace cuánto nosotros no hubiéramos imaginado el coronavirus este? Nunca, no, yo no me había visto un escenario como este, no estaba en mi mente. Y ahora tenemos un nuevo escenario en la que instantáneamente yo veo gente que ni siquiera veía el mapa mundi, que está mirando con mapa. Yo conozco señoras que están mirando el mapa. Mira, salió uno aquí y ya se saben. ¿Dónde queda la región de la Lombardía? Sí, se saben de todo. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Está creando una nueva situación. Por eso que el gobierno nacional de Panamá debe entender que esta velocidad con que van los acontecimientos requiere de nuevas ideas. Por eso le planteaba la idea de la educación de nuestros muchachos, buscar otros métodos. Porque si yo uso el mismo método, los maestros que están cabreados, que lo que están pidiendo ya desde ahora están planeando a ver cuándo es el mejor momento para pedir un aumento de salario. Y no estamos pensando en la movilización. Nos vamos a llevar alguna sorpresa, lo vamos a ver esta semana. Así es, a todos los ingenieros Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo, gracias, al igual que ustedes, quienes estuvieron en la audiencia de este programa. Recuerden, este se repite a las 3 de la tarde en KW Continente. Nosotros nos vemos mañana con lo que será el regreso a clases en la República de Panamá.